Muy bien, amigos de Ingenio, muy buenos días, bienvenidos una vez más a esta edición de cada miércoles. Mi nombre es René Flores y el día de hoy tenemos un tema bastante pues curioso, bastante interesante, más bien sería la palabra, micomateriales, o sea, materiales que están hechos a base de la micología, de los hongos, ¿no? Más bien dicho, y para ello, pues tengo de invitado una vez más al doctor Eduardo Hernández Navarro, Óscar Eduardo Hernández Navarro, y les voy a platicar un poquito de él. Él es licenciado en biología de aquí de la Universidad de Sonora, maestro en ciencias del Centro de Investigación en Alimentos y Desarrollo del CIAD, tanto en su maestría como en su doctorado. Y pues me da mucho gusto recibirlo una vez más. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Hola René, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y pues aquí estamos muy contentos y emocionados de compartir un poco más sobre el reino de los hongos. Sí, sobre todo creo que la palabra aquí es emoción, porque si hay algo que te describe a ti al hablar de hongos es la emoción que tienes en cuanto al tema, en cuanto a ellos. Y vamos a adentrarnos en el tema, no sin antes hacer como una recapitulación de lo que platicamos hace exactamente creo que como un año, sobre la micología, definirla, qué es y los hongos, en dónde pertenecen. Sí, claro. Bueno, pues la micología es la rama de la biología que se encarga de estudiar a los hongos. Entonces, los hongos, por si no se acuerdan de sus clases de ciencias naturales de la secundaria, los hongos pertenecen a un reino totalmente diferente al de las plantas y al de los animales. Pertenecen al reino fungi. Fungi proviene del latín, que literalmente significa hongo, pero a su vez deriva del griego esponjos, que significa esponja. Entonces, son organismos totalmente diferentes a las plantas y a los animales, ¿no? ¿Por qué son diferentes? Bueno, los hongos, al igual que los animales, no pueden producir su propia comida, como lo hacen las plantas, ¿no? Pero igual, los hongos, pues, son sésiles, no se mueven y tienen pared celular, como las plantas, pero su pared celular está compuesta de una molécula que se llama quitina. Y la quitina también la podemos encontrar en animales, como por ejemplo artrópodos, insectos, ¿no? Entonces, el exoesqueleto de los insectos está hecho de quitina, ¿no? Y entonces encontramos entre hongos, plantas y animales, o sea, como que los hongos quedan intermedios, por así decirlo, pero en realidad, genéticamente, los hongos son más cercanos a los animales, ¿no? O sea, nuestra, digamos, metabolismo y cosas así es mucho más parecido entre hongos y animales que con las plantas, ¿no? La diferencia es que los hongos, como su nombre de esponjas lo dice, se nutren por absorción. ¿Qué quiere decir esto? Que los hongos van a secretar sustancias al exterior, esas sustancias actúan como nuestros jugos gástricos, por decirlo de una manera, digieren por fuera y después el hongo, como esponja, absorbe los nutrientes ya digeridos, ¿no? Esa es como que la principal diferencia, digamos, entre hongos, plantas y animales, ¿no? Y los hongos, pues precisamente como son un grupo, ahorita hay una tendencia, incluso hay países donde ya se toma en cuenta la diversidad de hongos antes de hacer, por ejemplo, un cambio en la vegetación o desmontar o algo así. El impacto ambiental ya en ciertos países ya se toma en cuenta a los hongos, que aquí en México, por ejemplo, no se hace, ¿no? Y precisamente nosotros podemos decir la flora, que son las plantas, la fauna, que son los animales, y la funga, que son los hongos, ¿no? Que ahorita que escucho todas estas definiciones y esta más bien como los reinos, como dices, creo que hasta es un poco injusto, ¿no? Porque siempre se dice la flora y la fauna y nunca se dice la funga, ¿no? Exacto. Y pues bueno, a partir de ahí y con pues nuestras pláticas que hemos tenido en este tiempo hemos llegado al tema de los micomateriales. O sea, cosas que se pueden hacer basados en
pues la funga, los hongos. Y vamos un poquito como adentrándonos en el tema. Dentro de pues la investigación previa que estuve haciendo sobre esto, hay una palabra clave que me llamó la atención, que es el micelio. El micelio entendí que es como un derivado del hongo, o más bien si nos podrías explicar bien qué es esto. Bueno, como decimos, los hongos son un grupo independiente, ¿no? Entonces, la mayoría de los hongos, no todos, tienen formas, se les llama filamentosas, filamentos como hebras, como cables. Entonces, los hongos, sus células crecen, digamos, hacia un polo, hacia una punta, ¿no? Entonces, después, esta fibra se va ramificando y esta fibra que nosotros le decimos hifa, una hifa es la célula del hongo alargada, al conjunto de hifas le decimos micelio. Entonces, en realidad, nosotros pensamos en hongos y muchas veces pensamos en champiñones, en las casas de los pitufos, o sea, algo ya más visible, pero en realidad eso que nosotros podemos ver es en realidad, de una analogía, la manzana del árbol. Los hongos que nosotros podemos ver a simple vista son la estructura reproductiva, donde el hongo va a liberar esporas, pero el micelio es una parte, digamos, son un montón de fibras, de filamentos que se entrelazan y se extienden, depende de dónde esté creciendo, por ejemplo, en el suelo, en la madera, ¿no? Y se va extendiendo. Y a este conjunto de hifas, de células de los hongos, le decimos micelio. Entonces, el micelio y las hifas, como tienen pared celular hecha de quitina, que es una sustancia muy dura, o sea, por eso los insectos pues hasta crujen cuando los aplastamos, sí. ¿No? Ok, es por eso entonces. Exacto, porque están hechos de quitina. Quitina. Sí, la quitina, ¿no? Entonces, los hongos producen esta quitina y es lo que se puede aprovechar para los materiales en la actualidad, ¿no? Ahora que se me viene como una idea muy loca, no sé si una idea... Suéltala. No, al igual que bueno, que estamos ahorita platicando sobre micomateriales y lo que nos estás explicando del micelio. Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Cómo se llama? Se me olvidó de lo que están hechos. Quitina. Sí, quitina. No sé si es una idea muy loca. Podríamos hacer cosas derivados de insectos. Pues ¿También? Sí se podría, pero ahí bajo esa teoría tendríamos que sacrificar a los insectos. Sí, o sea, y en cambio con los hongos pues son totalmente diferentes, porque lo que se utiliza para los micomateriales en la actualidad, ¿no? es que colonicen, ¿no? Que se coman algún residuo principalmente, y con eso, utilizando ciertos moldes, podemos obtener el material, ¿no? Entonces, algo muy interesante de esta tecnología es que la vuelve sustentable, porque se pueden utilizar residuos de otras agroindustrias, ¿no? Entonces, ya pues con los insectos, pues de hecho, por ejemplo, a mí me tocó en Guadalajara ver, fuera de los materiales, me tocó ver, por ejemplo, una proteína así de suplemento hecha con grillos, ¿no? Entonces... Sí. O sea, quizá pues está... un poquito, como que causa un conflicto, ¿no? El decir, vamos a sacrificar, digo, al final de cuentas, pues son insectos, vivos. Pues. Y el pensar en que puedes agarrar una cantidad enorme y procesarlos para crear algo, se me hace como que, en lo personal me crea como un conflicto, pero pues sí, bueno, pero bueno, es porque son animales y sentimos como más empatía. Pero igual las plantas también sienten, los hongos también sienten de una manera muy diferente, porque no tienen sistema nervioso, pero perciben estímulos. Nada más que nosotros pues ya ahí vemos dónde cruzamos, dónde ponemos una línea, ¿no? O sea, dónde ya es crueldad y dónde no pasa nada, ¿no? Pero bueno, hay que regresar al tema de los hongos mejor. Sí. Ahorita decíamos sobre el micelio. Sí. El diseño y cómo se cultiva o cómo se extrae esto. Sí, bueno, hay muchos tipos de micelio. Vamos a pensar rápidamente en el ciclo de vida de un hongo macroscópico, ¿no? Porque ciclos de vida hay muchos y hay gran variedad. Que macroscópico es
Un hongo grande que podemos ver. A simple vista, exactamente. Igual, por ejemplo, amigos de Hermosillo seguramente se han notado que llueve y salen unos honguitos blancos que parecen como cebollitas por todo Hermosillo. Ese es un hongo macroscópico, ese es el cuerpo fructífero, ¿no? Pero, por ejemplo, esos hongos producen esporas. De cada espora germina una hifa. Ese también es micelio, ¿no? Pero ese se le llama micelio primario porque es cuando recién germina de la espora y está en un estado asexual. Después se va a encontrar con otro compatible. En hongos no existe macho y hembra como tal, sino son compatibles. Y se ha visto que en algunas especies puede haber 12, 15 géneros, ¿no? Por así decirlo, 15 sexos, por así decirlo. Pero en realidad son grupos de compatibilidad, ¿no? Entonces, cuando se fusionan dos, ya entramos a una fase sexual y ahí el hongo se puede extender, ¿no? Y empieza a absorber los nutrientes. Una vez que ciertas condiciones ocurren, ya produce un cuerpo fructífero, ¿no? O sea, el que nosotros podemos ver a simple vista. Entonces, dependiendo de para qué lo queremos, podemos aislar al hongo en las esporas, o sea, germinar directamente de las esporas, el micelio secundario, que es cuando ya se fusionaron dos compatibles, o del cuerpo fructífero, nos lo podemos llevar al laboratorio, el cuerpo fructífero, y en condiciones limpias, ¿no? Cortar, tomar un pedacito de en medio y sembrarlo en una placa, ¿no? En una placa de Petri con una gelatina nutritiva que es un agar, ¿no? A partir de ahí, ya sea de esporas, de micelio secundario o de micelio terciario, ¿no? Podemos aislar el hongo. Y ya a partir de ahí, ya vienen otras aplicaciones dependiendo cómo lo cultivas. Por eso se puede cultivar en medios líquidos, en caldos nutritivos, por así decirlo, o en sustratos sólidos que tienden a ser residuos agroindustriales, rastrojos, acerrines, podas, etc. Ya va a depender de qué tipo de material es el que nosotros queremos obtener, ¿no? Ok, ahora, dentro de lo que estuve ahí buscando, informándome, me tocó ver materiales, o más bien como muebles hechos ya de material, de micomateriales. Sí. Y ahorita que mencionas que podrían hacer como el acerrín y todo eso, sí. O sea, ¿hay algún material que no pueda ser como muy compatible con el micelio? Que tú digas, quizá si le pones, o sea, vamos a irnos al ejemplo directo de una silla. Me imagino el respaldo y donde te sientas, pues es de micelio. Sí. Es un micomaterial. Y las patas serían, el que me tocó ver era de madera. Sí. Podría ser de algún otro material, perdón. Pero a lo mejor si le dices, si pensamos en ponerle en lugar de madera un metal, a lo mejor podría causar alguna reacción que con el tiempo desgastaría el micelio, o a lo mejor algo pasaría. ¿Cuáles son esos materiales que tú dices o que tú ves que no son tan compatibles con ellos? Bueno, los que sí son compatibles son todos los residuos orgánicos, ¿no? Entonces, siempre y cuando sea un material orgánico, hay distintas especies de hongos que se lo van a poder comer, por decirlo de alguna manera. Ya otros materiales inorgánicos como los metales, los plásticos, ¿no? Los vidrios, por ejemplo, pues se pueden combinar para ciertas cosas. Por ejemplo, podemos usar un esqueleto, por así decirlo, de metal cubierto con cuestiones orgánicas y luego ponerle el hongo y pues sí, nos va a quedar una silla más resistente, ¿no? Pero en sí, muchos de estos muebles, ladrillos y cosas así se hacen exclusivamente con material orgánico, porque esa es la ventaja de esta tecnología, que podemos darle un valor agregado a un residuo. Entonces, yo la verdad es que supongo que utilizaron madera en las patas, por ejemplo, como para una cuestión estética, quizá, ¿no? Sí. Pero en realidad podríamos hacerlo totalmente usando ciertos moldes y el sustrato orgánico, y después el hongo va a colonizar, va a tomar esa forma, después hay que desmoldarlo, secarlo
Y una vez seco, pues ese material se vuelve muy duro porque está hecho de quitina, como decíamos ahorita, ¿no? Entonces, sí se pueden hacer como que de solo hongos y combinado con otros materiales, pero me parece que para que sea realmente sustentable, pues lo ideal es que fuera exclusivamente orgánico y que dentro de unos años que ya se acabó su uso, pues pueda ser composteado, por ejemplo, ¿no? Y con eso pues completamos una economía circular, ¿no? Sí, sí, es muy importante, sobre todo, querido redescucha, que visualicen que este material, como nos menciona el doctor Eduardo, se va a moldear. Así o sea, es. se va a poner, si por ejemplo queremos alguna vasija, pues hay que tener el molde de la vasija y pues vamos ahí poniendo el material. Claro, y también, perdón, sí, adelante. y también creo que es importante resaltar que no es nada más como que pongo un molde y ya, ¿no? Sino que muchas veces a este material pues no deja de ser orgánico, ¿no? Entonces si se humedece o demás, pues otros hongos, por ejemplo, que están en el ambiente podrían llegar a comérselo, ¿no? Entonces ese material se le tiene que dar un tratamiento. Por ejemplo, hay también un tipo de... pues aprovechando que estamos hablando de esto, hay un tipo de imitación de piel o sustituto de piel o de cuero de animales que se hace con hongos. Se puede hacer de dos maneras. Una, directamente de los cuerpos fructíferos que están en campo. O sea, yo voy a campo, busco estos hongos que generalmente crecen en madera y esos hongos, existe una tradición en algunas partes de Europa, por ejemplo, en el que se les da un tratamiento. Se cortan, se remojan, se saca un tejido que está interno que es esponjoso, se remoja en ciertas sales, así como el curtido, por así decirlo, y después se aplana y ya se obtienen hojas, dependiendo del tamaño del hongo, se obtienen, digamos, hojas de cuero de hongo que pueden usarse para hacer llaveros, zapatos, sombreros, ¿no? Entonces, esto es directamente del hongo, ¿no? De igual manera, de ahí podemos aislarlo para hacer otros procesos, ya sea en líquido o en sólido. Y depende de cuál vamos a elegir, depende de qué tipo de materiales queremos. Por ejemplo, en fermentación sólida, esto que decimos, ¿no? Materiales más rígidos, ¿no? O sea, tabiques, las sillas, por ejemplo, ¿no? Pero también en fermentación líquida, en caldo, ¿no? Hagan de cuenta que cuando tenemos el hongo aislado en una placa, parece como un algodón. Pero cuando lo ponemos en un caldo, lo empezamos a agitar y todo, y empiezan a crecer como unas pelotas así de micelio. Entonces, esas pelotas de micelio se filtran y después se pueden generar, se filtran, se secan, se aplanan y se pueden obtener materiales similares al papel, al cartón, a ciertas esponjas, ¿no? Y estas esponjas tienen muchas aplicaciones, ¿no? Podría ser, a lo mejor, y siempre se ha llevado, o sea, no siempre, pero bueno, últimamente con toda esta cultura y bien aplicada sobre la sustentabilidad y todo. Sí. Ahorita que mencionas hojas, se podrían hacer hojas de cuaderno y sustituir la tala de árboles con hongos. Exactamente, es una de las posibles aplicaciones. O también, por ejemplo, en lugar de utilizar unicel para los paquetes, se pueden utilizar esponjas hechas de hongos en cajas de cartón de hongo, ¿no? O por ejemplo, aislantes de sonido y de temperatura, en vez de utilizar un plástico que va a continuar dando lata para el ambiente durante miles de años, puedes utilizar una esponja hecha de hongos para aislar tanto de temperatura como de sonido, ¿no? Muy bien, doctor. Y se me viene a la mente en este momento, si esta tecnología, pues bueno, me imagino yo que actualmente pues lleva todo un proceso y a partir de ahí se utiliza de X o Y manera, pero ¿habrá algún registro desde cuándo? A lo mejor habrá pueblos antiguos, gente que ya lo utilizaba sin llevar a cabo un proceso tan elaborado como es el actual.
Sí, de hecho, esto que les comentaba hace un momento por ejemplo, buscar el hongo, el cuerpo fructífero directamente, esto hay una tradición, sobre todo en Europa, que todavía continúa, ¿no? De buscar hongos y quitarles una parte interna que se llama contexto, y esa parte interna es esponjosa, parece como corcho, ¿no? Entonces, eso ya está la tradición, pues, de darle un tratamiento más o menos como el cuero, por así decirlo. Pero también hay un dato muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Eh, Se encontró en 1991, en septiembre, una momia congelada en Europa. Eh, entonces a esta momia se le conoce como el hombre de Similaun y es apodado como Otzi. Sus restos tienen más de 5,250 años y resulta que se quedó congelado este pobre hombre, Sí. y entre sus curiosidades encontraron dos especies de hongos, una que está relacionada con propiedades curativas y otra que en Europa y en otras partes del mundo se le conoce como el hongo yesquero. Entonces, precisamente como tiene por dentro esponja y así, los humanos antiguos utilizaban pedazos de estos hongos para empezar sus fuegos. Entonces, porque ellos tenían piedras, pues que al chocarlas daban chispas, pero pues ¿cómo empiezas un fuego si no tienes un material seco y que arda rápido? Pues ellos cargaban y forrajeaban estos hongos, ¿no? Entonces, desde ahí, luego vamos a esta parte donde ya existe la tradición de hacer artículos imitando piel, ¿no? Entonces, tenemos miles de años conviviendo con estos micomateriales, pero por supuesto que ya estas aplicaciones más nuevas pues son mucho más recientes, ¿no? Incluso, por ejemplo, me tocó ver un pequeño artículo donde utilizan un hongo para utilizar unas películas muy finas que se utilizan en reconstrucción de articulaciones, ¿no? Obviamente estos materiales se secan y se esterilizan, ¿no? O sea, no hay riesgo de que te pongan un pedazo de hongo y te crezca, ¿no? Pero a lo que voy es, vemos cómo desde el hombre cavernario, ¿no? El humano cavernario utilizaba para crear fuego, después se utilizó para hacer prendas, y ahora nosotros ya estamos llevándolo más allá, a hacer muebles, a hacer papel, a hacer, por ejemplo, ladrillos. Se pueden hacer hasta casas, digamos, cuyo esqueleto sea hongos, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente porque pues aquí en la universidad tenemos ingeniería biomédica, de hecho, en la división de ingeniería, que pues la ingeniería biomédica es también como una multidisciplinariedad de mecatrónicos, con un poquito de lo que es los mismos médicos, etcétera, y ahora con lo que me dices, también entiendo que podríamos aplicar micomateriales en la biomédica como tal. Así es, en la biomédica, ¿no? Y en algo tan fino como reconstrucción de arterias, digo, de articulaciones y ligamentos, ¿no? Eso ya es algo, pues, bastante sofisticado, ¿no? Entonces, si pensamos a futuro y el hecho de que los hongos, para empezar, utilizan residuos, van a utilizar nuestro cochinero para obtener un producto con valor agregado, ¿no? Y lo podríamos escalar no nada más, como te digo, en empaques, en construcción, en muebles, o sea, existe toda una rama de la arquitectura que se conoce como micotectura, en la que la construcción se basa en materiales fúngicos, ¿no? Tanto estructurales como semiestructurales. Es decir, por ejemplo, pensemos en una casa, las vigas son estructurales, pero podemos poner relleno de esponja de hongo para aislar calor y eso ya es semiestructural, ¿no? Entonces, además la naturaleza como es muy sabia, y ahorita que hablabas tú de que la estructura de los hongos se entrelaza. Así es. Podríamos basar ese entrelace para llevar a cabo estructuras pues humanas, o sea, no sé si puentes o algunos refuerzos, precisamente yo pensando en ese tipo de cosas, puentes, algo como la Torre Eiffel, pero pues imagínate, pero basado en ese entrelace como lo tienen los hongos. Entonces tendría como bastante lógica eso, ¿no?
Sí, utilizando los patrones, por ejemplo, en los que se entrelazan, ¿no? Pudiéramos hacer algo similar, ¿no? Para crear, por ejemplo, una estructura, o también utilizar, pues, directamente materiales, ¿no? Y como te comentaba, no quiere decir que vamos a hacer una Torre Eiffel de puro hongo, pero a lo mejor ciertas partes de ahí sí pueden estar hechas de hongos, ¿no? Sí, podríamos, o sea, hacerla de metal, pero hay como que ese entrelace, como tomar el molde, ¿no? Palabra. Sí, el molde, ajá, inspiración sí. En los hongos para crear algo que, aunque a lo mejor sea de metal, pues tenga en sus bases algo más fuerte, ¿no? Por el simple hecho de esa ingeniería natural que Así se tiene. Es. Y pues pasa en muchas cosas, ¿no? O sea, helicópteros, aviones, pues se van basando en insectos, en aves, ¿no? Entonces, realmente, pues yo nada más les platico un poco de lo biológico, pero pues las probabilidades y posibilidades pueden ser infinitas y siendo sustentables, ¿no? O sea, y biodegradables. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ha sido de verdad que siempre un placer platicar contigo, doctor, porque sobre todo, como les decía al principio del programa, el entusiasmo con el que manejas este tema y pues lo mismo, tus mismos estudios, todo lo que sabes y en realidad Gracias. Y cómo lo comunicas, pues es la verdad pues como una delicia platicar contigo siempre. Platícales a nuestra gente cómo te pueden seguir, tus redes sociales, no sé, canales de YouTube, etcétera, que tengas por ahí. Sí, pues mi correo de institución, yo me encuentro laborando en el Instituto de Biología de la UNAM, entonces me pueden escribir a eduardo.hernandez@ib de Instituto de Biología.unam.mx. En redes sociales, pues yo también tengo un proyectito de divulgación científica que se llama Amigos con Ciencia, e igual nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Spotify, ¿no? En varias redes, porque pues también tenemos un podcast, ¿no? Entonces, ahí por ahí, y pues cualquier duda o interés que haya con respecto al reino de los hongos, pues bienvenida sea. Para mí siempre es un gusto pues platicar y transmitir un poco, y pues te agradezco nuevamente la invitación. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues bueno, querido Radio Escucha, como siempre, pues les recuerdo Ingenio Unison en Facebook, Ingenio Piso o _ en Twitter y en Instagram, así lo pueden encontrar. También este episodio y los anteriores en Spotify, Ingenio Espacio Unison. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles. Hasta la próxima.